Doctor Remberto Pichardo Juan, aquí con ustedes de nuevo, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, C3. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 1245 y 79. Luego de eso pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde podrán disfrutar de nuestro contenido a medida que lo vamos subiendo, en el tiempo que usted desee y ya con más calma, si le quiere dar para atrás, si le quiere dar para adelante, como usted lo desee. Le pedimos por favor que si disfruta de nuestro contenido y no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, que por favor se suscriba, porque así nos permite tener más alcance al pueblo dominicano, interactuar con el pueblo dominicano y que tenga las informaciones que de las cuales usted se entera a través de nuestro programa. Y si reenvía nuestro contenido a esas personas que lo ven, pídale por favor que se suscriban a nuestro canal para exactamente cumplir con el mismo objetivo. Señores, nos quedamos fue en la cuarta parte. Esta es la quinta parte de lo que fue la historia completa y pretendemos llegar a la actualidad de lo que fue el surgimiento de la solución dominicana al problema haitiano. Y vamos a continuar cediéndole la palabra a nuestro invitado, el licenciado Pelegrín Castillo. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Remberto. Muy contento de encontrarme nueva vez aquí, en esta quinta entrega de este tema, este asunto tan fundamental para el destino de la nación dominicana. Es importantísimo que el pueblo dominicano tome conciencia de todas las raíces, los antecedentes, las interconexiones que tiene este problema histórico, este problema que no es de migración, como muchos dicen, es un problema internacional con implicaciones de seguridad nacional e internacional. Nos quedamos en la última presentación hablando del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Y la participación de Luis Álvarez Renta en la configuración de eso. Luis fue el artífice, el armador de ese esquema, obviamente reclamado por los sectores empresariales, a lo que él siempre ha servido. Bonetti, Vicini, Diez. Los sectores de Santiago, no te olvides. También. Los sectores de zona franca particularmente jugaron un papel clave en esto. ¿Qué pasa? El acuerdo de libre comercio se firma, se le da a República Dominicana ingreso al acuerdo para no ponerlo en desventaja frente a Centroamérica, y la contrapartida no escrita, el acuerdo en las cúpulas, el por atrás, como le decimos en era dominicano, que así como nosotros habíamos recibido ese trato especial, teníamos que asumir con Haití un compromiso con el esquema de coproducción de la ley Hopel. En principio tú puedes decir, bueno, eso tampoco es malo. Y eso era lo que se discutía. Yo decía que era un grave error porque las relaciones con Haití no se pueden asumir nunca como relaciones con un Estado normal. Un Estado relativamente funcional, estable, que podía tener debilidades, atrasos. No. Hay un problema de fondo, un problema estructural, un problema incluso existencial. Y es que Haití existe como nación emblemática, pero como Estado está hace tiempo en proceso de desintegración, y creo que lo hemos venido acreditando, y vuelvo y evoco el informe aquel de Naciones Unidas de 1949, donde en la primera misión de Naciones Unidas la recomendación era trasladar
la población haitiana de zonas superpobladas a otras zonas del Caribe menos pobladas. Y cuando uno ve el récord de la política exterior norteamericana, los informes anuales del Departamento de Estado sobre derechos humanos, derechos laborales, uno ve que hay un sesgo muy claro en hostigar, a cuestionar, acorralar a República Dominicana como el villano, el Estado villano que le niega derechos fundamentales a los ciudadanos del país vecino y que propiamente es un Estado criminal. Yo relaté el episodio de ir a la primera audiencia del primer caso ante la Corte Interamericana y llevarnos la sorpresa a toda la delegación dominicana, tanto la oficial como la del Congreso, de que se presentaba un video donde nos acusaban de ser el apartheid del Caribe y se le pedía a la Corte que sentara un precedente histórico con una actio popularis, en otras palabras, una acción legal en favor de grandes grupos innominados y en este caso de todos los haitianos que se encontraran en el territorio nacional. O sea que nosotros somos un grupo muy malo de personas porque maltratamos a gente que vienen a nuestra casa y nosotros no lo dejamos hacer lo que a ellos les dé la gana en nuestra casa. El argumento que se usaba para poder sustentar esa acusación gravísima era que no teníamos, que habíamos probado a lo largo del tiempo que no teníamos capacidad para repatriar respetando los derechos humanos. Pero repatriar tiene como inicio que ellos ingresaran ilegalmente aquí a República Dominicana. Ellos no discutían, fíjate, ellos no discutían que el Estado tenía derecho a repatriar. Lo que ellos discutían era que la forma en que se hacía la repatriación era una forma que violentaba todos los derechos fundamentales, lo cual no era cierto. Pero ¿a qué ellos se referían con eso específicamente? Mira, en el fondo, cuando uno ve la historia, uno sabe que ellos permanentemente están buscando algún motivo, razón, circunstancia para descalificar al Estado Dominicano como sujeto de derecho internacional. Responsable. Porque al pueblo haitiano se le ha cogido con venir para acá. Claro, pero la visión de ellos es, miren, ustedes tienen que asumir ese flujo migratorio. Esa era la intención con Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Esa fue la intención subyacente, no expresa, en el Acuerdo de Lomé. Y la tercera vuelta, el tercer amarre que nos lo hacen con DR Casta. Y obviamente ellos sabían cómo eso daba instrumentos para presionar a quienes, a las estructuras de poder de República Dominicana y particularmente al alto empresariado. Le estamos dando los beneficios del acceso al mercado europeo, le estamos dando los beneficios al acceso al mercado norteamericano y centroamericano, pero ustedes tienen que hacer esto, en los estándares de Estados Unidos. Porque ellos se reservaban el derecho de calificar si cumplíamos o no con los estándares. Y si no cumplíamos, estaba latente o punzante la amenaza de que nos podían retirar en cualquier momento los beneficios. Entonces, la discusión del Tratado de Libre Comercio tomó un tiempo en el Congreso. Eso se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía, se terminó de implementar en el gobierno de Leonel Fernández. Yo como legislador había presentado una resolución en la Cámara de Diputados de que no se aprobara ese acuerdo hasta que no se hiciera un estudio de impacto. Y la Cámara acogió el planteamiento a unanimidad.
las implicaciones que tenía el acuerdo de libre comercio sobre República Dominicana. El estudio, de acuerdo a la resolución, lo debía realizar la CEPAL. Una de las razones por las cuales yo me motivé fue porque, hablando con un amigo que ya conocía unos estudios de universidades norteamericanas, Frederick en Manzadé, que estaba en Funglode, me había dicho, ese tratado como se negoció nos va a afectar, nos va a crear problemas. Bueno, yo le dije que me facilitara esos estudios, me dijo que no, que eso era reservado, que no podía suministrarlo. Entonces entendí que lo correcto era que la Cámara ordenara, antes de aprobarlo, un estudio y que lo hiciera la CEPAL. Se aprobó, pero ya en el gobierno de Leonel Fernández hubo una gran reunión en Palacio. Me invitaron, porque era una reunión casi de gabinete. Ese tema era un tema de agenda y cosas raras, porque a mí no me invitaban a reuniones de gabinete, de pleno de gobierno. Se tocó el tema de que había que aprobar cuanto antes, implementar cuanto antes el acuerdo, y que la Cámara tenía que darle una ratificación, y había una resistencia del sector azucarero. Y yo obviamente le dije que nosotros teníamos una resolución aprobada y que tenía que cumplirse. Entonces recuerdo que el ministro de entonces, que era Francisco Javier, ministro de Industria y Comercio, me respondió y me dijo, miren, nosotros sabemos que ese no fue el mejor acuerdo, que se negoció con falencias, con debilidades, pero sí sabemos que si nos quedamos fuera es peor. Por tanto, lo que procede es aprobarlo. Ese fue el argumento para pasarle por arriba a lo que ya había resolutado la Cámara, porque obviamente al bloque del PLD y a los otros bloques del PRD, el PRD y por igual, se pusieron todos de acuerdo y lo aprobaron sin haber cumplido con el mandato del estudio. El estudio incluso no era solamente para tener un estudio de impacto, sino una estrategia sugerida por la CEPAL para ver cómo podíamos mitigar en aquellos puntos en que era necesario mitigar o hacer las reconversiones, una estrategia, las reconversiones de sectores productivos para que el acuerdo nos beneficiara. Bueno, eso es en cuanto al Tratado de Libre Comercio. Sí recuerdo, y esta es la primera vez que lo voy a revelar, esta es la primera vez, esta es una primicia. Recuerdo que estábamos en una recepción privada y estaba el embajador americano, en ese momento era Hans Herter, que estaba diligenciando la aprobación del tratado muy activamente. Sabía mis posiciones, sabía que yo tenía posiciones muy fuertes. En esa recepción él me llamó aparte y me dice, a modo de reclamo, quejándose del sector azucarero, decía que el sector azucarero, Central Romana sobre todo, estaba bloqueando la aprobación. Y yo le dije, mire, embajador, yo no sé si el sector azucarero está bloqueando o no la aprobación del tratado. Yo sí sé que la Cámara aprobó una resolución que no se ha cumplido y que lo correcto es que primero se hagan los estudios de impacto y a partir de ahí tomamos una decisión como corresponde. Si procede, si no procede, con qué condiciones, con qué ajuste, con qué estrategia. Pero él me espetó una frase que a mí me produjo, yo confieso que me turbó. Porque él me dijo en tono amable, porque no me lo dijo
en tono prepotente, pero me lo dijo en tono amable, como casi de pena. Es que ustedes no se dan cuenta de que sin ese tratado ustedes no existen. Nosotros, República Dominicana. Oye la expresión del embajador norteamericano. Obviamente yo no estaba preparado emocionalmente para recibir ese tipo de planteamiento de un embajador americano con el que ya yo había tenido unos choques bastante fuertes. Pero esa expresión, porque no me lo dijo en tono agresivo, prepotente, sino yo te diría que hasta suplicante. Estaba muy preocupado por el destino de República Dominicana. Entonces, si ustedes no aprueban eso, ustedes recuérdense que ustedes no existen. La existencia de República Dominicana dependía mucho de que se aprobara ese tratado. Bueno, yo digo esto para pasar a tratar otro tema. Antes de, ya le encontré. Fíjate, ustedes tenían razón sobre el estudio de impacto. Y te voy a decir por qué. Leonel Fernández firma el DERECAFTA. Pero la verdad es que nosotros, el pueblo dominicano, no nos beneficiamos de él por una sencilla razón. Todo ese desmonte arancelario que se supone que nos beneficiara al pueblo dominicano por completo, Leonel Fernández lo sacó por otro sitio, lo remontó. Y te estoy hablando específicamente de la ley 557-05 del 2005, 496-06, Sí. que se llaman de compensación fiscal. Sí, claro. O sea que en realidad los únicos que se beneficiaron del DERECAFTA al final Fueron los grandes grupos fueron los grupos empresariales que tenían acceso al mercado. Y la población nosotros en el pueblo general dominicano, no se benefició. y nosotros el pueblo dominicano pagamos por la diferencia. Pero espérate que falta una Sí. que fue la mejor. Y luego de esa viene la ley 253-12, pronunciada por Danilo Medina, el paquetazo fiscal, que volvió bajo el mismo título y aumentó todavía más los impuestos, alegando una reforma y compensación fiscal. Así que al final, el DERECAFTA nosotros lo suscribimos para beneficiar a ese mismo grupito de empresarios que representaba Luis Álvarez Renta. Nosotros cargamos el dado de lo que en lo que beneficiamos al Estado haitiano o al pueblo haitiano, nosotros el pueblo dominicano, y no tuvimos ningún beneficio del DERECAFTA. La verdad es que se puede decir que cuando pasamos balance a beneficio y pérdida, De hacerse ese estudio hemos salido perdidosos. de hacerse ese estudio que ustedes pidieron, no se hubiera podido firmar ese acuerdo. Pero yo te digo que Es así. Frederick Mamsade me dijo, mira, hay estudios de universidades americanas que dicen que en los próximos años esto va a impactar negativamente a República Dominicana. Sí. Y yo le pedí el estudio y él me dijo, mira, yo no puedo porque son estudios reservados y por eso yo propongo la resolución y la Cámara lo aprueba. Pero luego viene la presión de que hay que aprobarlo porque es peor quedarse fuera que rechazarlo. O viene la presión del empresariado dominicano de que se apruebe y el gobierno te cita a ti, que era el que está embromando allá en el Congreso con que se haga un estudio previo del beneficio a nivel global a la República Dominicana del Tratado de Libre Comercio, y a ti te dicen, no, eso hay que aprobarlo porque el país no se puede quedar fuera. En el caso mío, yo voté en contra, fui de los pocos, el que encabezó la oposición muy débil, porque fuimos 4 o 5 legisladores que rechazamos eso, pero la mayoría lo aprobó dócilmente.
y lo presentaron como una gran cosa. ¿De quién era la mayoría congresual En ese momento era del PRD, porque Leonel había ganado, estaba dividido, había PRDistas, había PLDistas y también los reformistas. O sea, que se pusieron todos de acuerdo para aprobarlo. Se aprobó por amplia mayoría. Ya. Entonces, fíjate, vamos a la ley de migración. Yo te había dicho en un programa anterior, creo que fue en el tercero, que la ley de migración, el proyecto de ley de migración estaba listo para someterse en el 96, que no se pudo someter, y que en el 97, cuando empezó a discutirse, la primera reunión fue en INTEC, auspiciada por el Ministerio de Interior, INTEC, con los diferentes sectores, vino el incidente aquel entre la Unión Europea y República Dominicana, donde ellos virtualmente amenazaron a República Dominicana con suspender todos los programas de ayuda de la Unión Europea si continuábamos las repatriaciones, que la estaba dirigiendo Taina Gotró y el ministro Blanco Fernández del PLD. Ahí hubo una línea de Palacio estimulada por Cancillería, paren eso, sacaron la ley del ámbito de Interior y Policía, se la llevaron a una gaveta del Ministerio de Relaciones Exteriores y se le dio prioridad a la discusión de un protocolo, unos protocolos de repatriación que se discutieron durante el 97, 98. Que habría que ver de qué se tratan esa ayuda y cuáles fueron los eventos que originaron la necesidad de esa ayuda. Pero ahí, básicamente, se puede decir que estaban créditos, temas de acceso a mercado. Préstamo. El gobierno se apretó. Préstamo. Vamos a decirlo claramente. Préstamo. Igual que préstamo. El gobierno se apretó. Y programas de cooperación, donaciones, proyectos diversos que había en curso. El gobierno se apretó y se dio. ¿Qué pasa? Cuando termina el periodo del presidente Fernández para el 27 de febrero del 2000, todavía no habían pasado las elecciones, él envía el proyecto de ley al Congreso, el original, con unas modificaciones que le había introducido el amigo Wenceslao Guerrero Pou, endureciendo el proyecto. Una de ellas era relevante porque prohibía el acceso a los hospitales públicos de toda persona extranjera que no tuviera una situación migratoria regular. Ese punto se puso ahí en la ley de migración y se puso desde ese entonces porque ya desde esa época empezaba la corriente de traer parturientas de Haití a los hospitales públicos. Estamos hablando hace 24 años. 24 años. 24 años de ese Ahí entra esa ley. ¿Qué pasa? Cuando gana Hipólito Mejía, que toma el poder en agosto, la vicepresidenta de la República, Milagro Ortiz, que tenía una clara definición político-ideológica en favor de una política de unificación, de integración con Haití, lanza un cuestionamiento a la ley de migración. El canciller era Tolentino, Dick, y se hace una campaña pública intensa, corta, de ONGs en contra de la ley por ese punto que se había incluido en la ley de migración. Restricciones con el tema de los servicios sanitarios, los servicios de salud, y satanizan la ley, que era una ley
antihaitiana, racista, etcétera. El objetivo de ese ataque era sacar esa ley del Congreso. Y efectivamente, tan pronto eso se activó con apoyo de Cancillería, con apoyo de la vicepresidenta, que en esta materia tenía un dominio avasallante, bueno, el gobierno permite que se retire la ley. ¿Tú recuerdas en esa época en qué estado se encontraba el sistema de salud de República Dominicana? No era nada bueno. No era nada bueno. Pero volvamos. O sea que estamos hablando que teníamos el mismo desastre del sistema de salud que ahora, que no puede atender al pueblo dominicano, a los 2 o 3 que van, y se pretendía sobrecargar desde ese entonces. Pero en ese momento, ok, retiran la ley. Obviamente nosotros inmediatamente cuestionamos el retiro de la ley, porque eso era una ley que la había hecho Migración, pero que ya tenía el visto bueno de la OIN como organismo internacional especializado. Y era una ley que incorporaba, tomaba en cuenta, porque eso yo lo hablé con el asesor argentino, tomaba en cuenta la singularidad que teníamos nosotros de compartir la isla con un estado colapsado como Haití, porque yo lo hablé ampliamente con él. Nos daba poderes especiales para poder ejercer el control migratorio, la interdicción migratoria en frontera, todo lo que se necesitaba. La retiran. ¿Qué pasa? El objetivo de esa maniobra contra la ley era darle la oportunidad a que se presentara un nuevo proyecto de ley. Y ese proyecto de ley se le encomendó a Wilfredo Lozano, se le encomendó a Fran Báez, que era el asociado a Wilfredo en todo lo que tenía que ver con esa materia, 2 sociólogos, y la parte legal se le encomendó a una amiga, con discípula mía de la universidad, la doctora Carmen Amelia Cedeño de Caruá, ahora madre de una legisladora de Francia. Carmen Amelia siempre era una abanderada de la defensa de la inmigración, etcétera, etcétera. Déjame hacerte una pregunta. Eso estoy hablando para que tengamos fecha. Déjame hacerte una pregunta. Porque yo veo un patrón muy reiterado a nivel histórico legislativo de que en un proyecto de ley que crea un esquema legal nunca participa una persona que tenga experiencia a nivel económico presupuestario que pueda decir cuál sería la afectación económica de la ejecución o la no ejecución de ese proyecto de ley. La mayoría de las leyes que se presentan no van acompañadas de esos estudios. Pero volvamos al punto. Fíjate, cuando se retira la ley esa, la que originalmente impulsaba el Ministerio de Interior del doctor Blanco Fernández, Vitelio Mejía, previamente en el gobierno de Balaguer, cuando se retira, alegando que tenía, el argumento que yo usé fue, señores, si el proyecto de ley tiene defecto, vamos a discutirlo aquí internamente en el Congreso. Y si hay que corregir cualquier aspecto, se corrige aquí. Ellos no querían eso. Lo que intentaron fue una de las maniobras más peligrosas que se haya intentado, que fue coger la ley, la retiraron a finales del 2000 y tuvieron aproximadamente un año trabajando con el apoyo de la Cancillería Dominicana
Y de Hipólito era su vicepresidenta que estaba en Bueno, eso. era su Hipólito vicepresidenta, Mejía. pero lo mandaron a Hipólito. Cancillería. Cancillería financió el trabajo que hizo Willy, Fran Báez y Carmen Amelia. En el año siguiente, estoy hablando 2001, envían el proyecto que ellos elaboraron y lo introducen, ni siquiera lo introducen por vía del Ejecutivo, que es lo que corresponde, porque ningún ministerio tiene ese poder, sino que ellos lograron que, no recuerdo cuál senador lo introdujera, y ese proyecto provocó un escándalo tan grande porque judicializaba todo el trámite de control migratorio. Sí, cuando migración detuviera a cualquier extranjero, tenía que llevarlo a un tribunal de primer grado, a los tribunales ordinarios, no especializados, tribunales ordinarios, agotar toda la fase de 15 años. Primer 15 grado, años, no, 15 años. 15 apelación, años, no, 15 años. casación. 15 años. El asunto fue tan escandaloso. 15 años. Óyeme, fue tan escandaloso. 15 años para determinar si él te encontraba aquí legalmente. Sí, 15 años. Fue tan escandaloso que el Senado mismo, en ese momento creo que lo encabezaba o Chubaque o Andrés, que eran los presidentes, al ver la ley, los mismos senadores PRDistas dijeron, no, esto no puede ser, espérate. Obviamente hubo una reacción del movimiento nacionalista, Unión Nacionalista, el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, el Instituto de Generales y Almirantes, y un grupo de juristas del país. Y nosotros, el que estábamos en el Congreso, nos abanderamos de eso. Hicimos un cuestionamiento tan severo de la ley que los propios senadores periodistas le dijeron a Tolentino, por favor retiren eso. Retiren eso, porque eso nosotros no podemos conocerlo. Pero claro. Pero ahí ya se había perdido un año más. Un año más. Se había perdido. Había pasado el periodo del PLD, el primer periodo de gobierno del doctor Fernández, y en el gobierno de Hipólito, el primer año, casi año y medio, se había perdido completamente. El doctor Tolentino, que no había visto el proyecto, cuando lo ve, parece que llega a la conclusión, espérate, esto es mucho con demasiado. Y entonces nos manda un mensaje y nos dice, miren, ustedes están dispuestos a formar una comisión para discutir a partir del proyecto original con elementos de discutir este tema y tratar de salir con un proyecto consensuado, unificado. Yo le dije, bueno, yo no tenía voto, yo tenía el voto mío y José Ricardo que estaba conmigo. En ese momento sí, no, todavía no había entrado. Le dije, bueno, no, está bien, vamos a trabajar con este tema. Vamos a formar esa comisión. Y vino un rifirrafe porque además de los tres que hicieron el proyecto que judicializaba la ley, ellos no quisieron incluir a Wenceslao Guerrero Pou, que era un error porque Wenceslao era el encargado de asuntos haitianos de la Cancillería y había trabajado con el primer proyecto. Del Congreso estaba Dagoberto Rodríguez Adame y yo, y sugerimos varios nombres. Yo sugería a Manuel Núñez, sugería a Juan Miguel Castillo, no quisieron, ninguno de los dos.
sugerí a Eduardo García Michel, aceptaron, un economista, a propósito, un economista, a Alejandro González Pons, que era del PLD, yo lo digo aquí, quiero evocar su memoria, gran amigo que ya murió, gran diplomático, un gran dominicano, probablemente el cuadro del PLD que estaba más esclarecido en relación al tema de Haití. Es más, es el primero que plantea en 1998 la necesidad del muro, que la gente no lo sabe, pero es Alejandro el que lo plantea en un diálogo nacional. Pero Alejandro participa, él había sido ya embajador, tenía sociólogo con mucho experticio, el doctor Plinio Ubiere, y nos pusimos a trabajar en lograr que esa ley, ese proyecto de ley se acercara lo más posible y que pudiera pasar por el Congreso, pudiera llegar consensuado para evitar. Bueno, después de muchas discusiones, nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Hubo muchas discusiones, mucho debate, apasionados, pero renuncia a Tolentino. Tolentino renuncia en desacuerdo con ciertas políticas del gobierno de Hipólito y ciertas situaciones que surgieron. Pero esa comisión no es una comisión congresual pura. No. Había dos congresistas. El senador... es una comisión que la corriente pro, y voy a usar la palabra de Luis Abinader, haitianización, que fue la que él usó, pro haitianización, que había en el Palacio Nacional, representada formalmente por la en ese entonces vicepresidenta de la República Dominicana, había, óyeme bien, fracasado en un intento de introducir una propuesta de ley y que se formó a fuerza del rechazo que dentro del Congreso Nacional suscitó ese proyecto. Dentro del propio partido de gobierno. Con los legisladores electos de esa época. Sí. Y ese grupito, con el poder que tenía, sin tener ver en ese entierro a nivel de Congreso, forzó a una comisión. Era el canciller de la República que quería, porque fue el canciller que pidió, incluso él aceptó que las críticas que se le hacían a la ley eran válidas y que entonces había que buscarle una salida, porque... Sí, pero se está hablando de una ley que se está haciendo en Cancillería, no en el Congreso. Bueno, se estaba discutiendo fuera porque son anteproyectos. Las leyes se hacen en el Congreso. Lo que se discute previo es anteproyecto de leyes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se hizo un esfuerzo de acercar cuáles eran los puntos de diferencia, cuáles eran los puntos de acercamiento. Obviamente, la crítica fundamental era quitarle todo ese carácter de proceso, de procedimiento judicial, porque era imposible. ¿Qué repatriación tú puedes hacer si tú llevas a los tribunales ordinarios 15 años un proceso aparte de que no hay de repatriación? Aparte de que aquí no hay estructura que maneje todo ese expediente. No, y se le dijo, ustedes eso no existe ni hoy. Van a crear un problema en el aparato judicial. Que te existe hoy el problema. O no vamos a tener política de migración. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se sentó la posición y estuvimos discutiendo hasta que Tolentino renuncia. Cuando renuncia, se opta por una salida. Pues yo le dije a Dagoberto, no podemos seguir en esto. Esto hay que resolverlo. Porque nos pasa el tiempo y aquí estamos perdiendo el tiempo con una ley obsoleta que no se está aplicando y con un proyecto que se hizo, que se quedó en una especie de limbo. Que fue saboteado. Desde el Palacio Nacional. Y otro que fue presentado, pero que era evidentemente inviable. Inaplicable. Entonces, cuando eso se produce, entonces la decisión fue, entra Wenceslao Guerrero Pou
y un nuevo canciller retoman el proyecto original y convencen al presidente Mejía de que eso tiene que volver al Congreso. Ya Dagoberto y yo habíamos acordado, mira, vámonos a discutir todo lo que se vaya a discutir de ahora en adelante. Se tiene que discutir en el Congreso. Déjame hacerte una pregunta. Cuando ustedes dicen que convencen al presidente Mejía, que era presidente tanto en lo que se armó con el proyecto original cuando se retiró, el segundo proyecto que presentaron la corriente pro haitianización de la República Dominicana, y ahora estamos hablando de que se retoma en un tercer round el proyecto original, y en todo eso Hipólito era presidente. Entonces yo te pregunto, Hipólito no tenía una opinión fija en cuanto a la defensa de los intereses de la República Dominicana. Mira, yo te pregunto. Mira, el presidente Mejía, porque al final tú vas a ver la historia, cómo se aprueba la ley, que en cierta manera explica cuál era su posición final. Sí, pero en ese momento que se estaba discutiendo de recasta, porque todo eso es en paralelo, espérate, todo eso es en paralelo, se está discutiendo de recasta, se está discutiendo esta ley, todo eso va en paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Oye, Tolentino, bueno, Fran Guerrero y Wenceslao y retoman el proyecto, y la decisión de Dagoberto y mía, más de Dagoberto porque el tema estaba en el Senado y yo era minoría en la Cámara de Diputados, pero involucrado en el tema. Entonces, se acuerda, que se vaya al Senado con el proyecto original y que se mande el otro proyecto que se discutió en Cancillería. No en el Congreso. No en el Congreso, que contemplaba aspectos relacionados con las cuestiones económicas y estudios que había que hacer, etcétera, etcétera. Que se mandaran al Congreso y que se discutiera todo en el Senado de la República. Efectivamente, se forma en el Senado de la República, y hay que dar honor a quien honor merece. Se forma una comisión encabezada por Tonti Rutinel. Tonti Rutinel Domínguez preside una comisión especial, y en el Senado toman la decisión, lo tomó Chu Vázquez, que pasó a ser presidente, de nombrar como asesor a Juan Manuel Rosario, que es una figura clave en la aprobación de la ley en el Senado, en la forma en que se aprobó finalmente. Juan Manuel Rosario, un experto en la materia, un estudioso de las cuestiones internacionales, conocía bien el problema migratorio, los problemas jurídicos, los problemas internacionales. Tanto él, en el Senado se formó un equipo asesor, Pedro Manuel Casal, que era asesor económico del Senado, Juan Miguel Castillo Pantaleón es convocado también José Miguel Vázquez, que ahora dirige la maestría de Asuntos Migratorios y Consulares de la UAS, y ahí estaba en esta definición de política nacional. Y obviamente a mí me tocaba, junto con el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional y el Instituto de Generales y Almirantes y un grupo de juristas, de acompañar, juristas bien pesados, acompañar el proceso en el Senado. Los otros grupos también tenían la misma libertad. Ellos formaron su grupo de juristas. Entre ellos había un alumno mío, Eddie Tejeda, que era el abogado principal de los grupos progres que estaban en esa agenda. Y ellos estuvieron discutiendo eso en el Senado. Hubo muchas presiones desde la corriente que encabezaba doña Milagro. O sea que del Palacio seguían en eso. No, claro, porque ellos tenían que darle seguimiento porque pues, la otra corriente que había logrado
rechazarle tú su sabes proyecto. que Milagro Ortiz Bosch tiene la particularidad de que tiene, valga la redundancia, un vínculo muy fuerte con el empresariado dominicano. No, y además ella tenía y tiene un elemento afectivo, porque ella ha expresado en muchas ocasiones que ella nació en Cabo Haitiano. Ujú. Aunque los haitianos no consideran que los que nazcan allá son haitianos, ella emocionalmente de alguna manera sentía que tenía como un vínculo con la tierra. Pero ella podía Bueno, irse pero, para allá cuando ella quisiera. pero allá no la aceptan. Bueno, entonces La política, por ese vínculo la afectivo política había de que traer para nacionalidad, acá. la política de Que se vaya. nacionalidad haitiana no la aceptaba. Bueno, el punto es que nosotros, todo eso se está discutiendo en paralelo con el de Recasta, óyeme, en paralelo con el de Recasta y la ley Hot. Se está discutiendo. En el Senado se avanza mucho. ¿Qué pasa? No se aprueba antes de las elecciones. No se aprueba antes de las elecciones. Bueno, lograron el cometido de retardarlo hasta eso. ¿Cuándo se aprueba el proyecto de ley? En la transición. Pero después de haber pasado un hecho que es el que yo te quiero ahora narrar, que tiene que ver con todo lo anterior. El presidente Mejía, el presidente Aristide fueron llevados a una reunión con Bush hijo, el artífice de ese cónclave dentro de la cumbre de Quebec fue el embajador Álvarez Renta. Después vino el problema ese de Van Inter y él no pudo ir embajador en París. ¿Qué pasa? Luis, en ese proceso... Luis Álvarez Renta. En ese proceso se produce una situación gravísima, y es que Aristide, el amigo de Luis, Álvarez Renta, pronuncia un discurso en Haití y luego lo lleva al plano internacional, donde denuncia a Francia y dice que Francia tiene que pagarle a Haití una indemnización de 20.000 millones de dólares. Porque ese es el equivalente, óyeme, el equivalente a lo que Haití pagó para lograr el reconocimiento de Francia. Pero eso tiene fuerza en Francia. ¿Qué pasa? El presidente Chirac, ante una denuncia de un presidente democrático que tenía muchas contradicciones internas, estoy hablando del segundo mandato, no del primero, del segundo mandato. Ante esa denuncia, ese reclamo, que creo que se llevó incluso a Naciones Unidas, el presidente Chirac nombra una comisión de intelectuales, de expertos, encabezada nada más y nada menos que por Regis Debray, el intelectual francés de izquierda, aquel que fue compañero del Che Guevara, que en el mundo de Francia, en el mundo francófono, era una figura de mucho reconocimiento, de mucho respeto, para que encabezara esa comisión de evaluación de ese reclamo de Haití, una colonia emblemática, porque Haití era la colonia más rica de Francia. Sí. Al momento Sí. de estallar la Revolución Francesa, la colonia más rica de Francia era Haití. Sí. Y la primera, que es bueno enfatizarlo, lo dije en un programa anterior, pero es bueno enfatizarlo, la primera colonia donde se elimina
las colonias del Caribe, la Revolución Francesa eliminó la esclavitud en Francia y en todas las colonias del Caribe. En eso que se dice, ¿no? Que los haitianos lograron eliminar la esclavitud. Hubo luchas de los esclavos haitianos, empezando por Macandal, por Bodman, pero quien oficialmente elimina la esclavitud en Francia es la Revolución Francesa, el Partido Jacobino, en el momento más crítico de la Revolución. ¿Qué pasa? Bueno, todos esos generales que hacen la independencia de Haití, eso es bueno recordarlo, eran generales de la República Francesa. No eran esclavos que se levantaron, no, eran generales con uniforme de la República Francesa. Bueno, y los soldados de los ejércitos que ellos comandaban eran soldados de Francia. Entonces, ¿qué pasa? Ese reclamo viene Regis Debray al país. Regis Debray viene a hacer la respuesta, a preparar el informe de Francia sobre el reclamo de Aristide en nombre de Haití. Eso iba a tener mucha repercusión en el mundo porque Francia tuvo muchas colonias, sobre todo en África. Sobre todo en África. Si se acogía el reclamo de Haití, eso podía... Iban a tener que pagarle a todas las otras colonias eso iba a traer, la indemnización. No creo que todas las otras colonias llegaron a un acuerdo de pago de indemnización. No creo. Pero el punto central era que ese era un tema neurálgico. Agravó las relaciones de Aristide con la comunidad internacional, con el grupo de amigos de Haití, con Estados Unidos, Francia, Canadá, porque ellos no esperaban una línea de ese tipo. Pero eso tenía que ver con la radicalización de la lucha interna en Haití. Porque Aristide empezó de nuevo, o sea, nadie discute la legitimidad popular de Aristide, pero él esa legitimidad de origen la usaba para aplastar a los adversarios. Ahí viene entonces un escenario delicado, porque se toma la decisión desde el grupo de países llamado Amigos de Haití, encabezado por Estados Unidos y Francia, de derrocar a Aristide. O sea, lo tumbaron, lo pusieron y ahora lo van a tumbar. Lo vuelven a tumbar. Y en este caso, ¿cómo yo me entero? ¿Cómo yo me entero? Bueno, yo me entero porque en una recesión el embajador Guy Alessandre, que fue un gran embajador haitiano, aquí nunca tuvo, vamos a decir, ninguna posición altisonante, era muy profesional, académicamente fuerte, por lo menos hasta donde yo lo conocí, me llamó aparte y me dice: diputado, como usted se opuso a que Guy Philippe viniera al país, yo me permito decirle que es importante que usted sepa que Guy Philippe está conspirando desde República Dominicana para derrocar al presidente Aristide. Yo le digo: embajador, le voy a dar mi opinión. Si Guy Philippe está conspirando desde el territorio dominicano, se debe a una decisión de Estados Unidos y sus aliados. Porque no es verdad que él va a llegar aquí, entró y se supone que está bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas. No es verdad que él va a estar conspirando desde el territorio dominicano para derrocar al gobierno haitiano, si no es con la autorización de
los Estados Unidos de Norteamérica, con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Márcame eso ahí, que por hoy se nos acabó el tiempo. Ay, y aquí y nos esa quedamos, parte y aquí nos quedamos bueno, para la próxima entrega. Señores, por hoy se nos acabó el tiempo. Continuamos en la elaboración de este documento videográfico histórico de la República Dominicana, y diríamos que historia súper reciente, porque vamos a llegar hasta el día de hoy. sí. Pero por hoy se nos acabó el tiempo y nos vemos en la próxima. Que el Señor los bendiga.